Hola, mi nombre es Elías Mauricio Parada Lozano y en esta ocasión estaré hablando acerca de las familias lógicas. Primero empecemos hablando de lo que es un circuito integrado. Un circuito integrado o chip es un componente electrónico que está compuesto por una gran cantidad de resistencias, diodos y transistores en una única y diminuta pieza de material semiconductor, que por lo general suele ser silicio y se encuentra protegida por un encapsulado. Las familias lógicas son un conjunto de todos los componentes lógicos que se han fabricado a partir de la misma tecnología. Hoy hablaremos de las familias lógicas TTL, la cual está basada en transistores bipolares, y la CMOS, que está basada en transistores unipolares de efecto de campo. Ahora, en sus características, hay que tener en cuenta que realmente no existe una característica, una lista de características que aplique para todos, puesto que existen muchos parámetros y características para un circuito integrado, y estas cambian dependiendo del fabricante. Pero algunas de las que podemos mencionar son la tensión de alimentación. Todo circuito integrado necesitará una fuente de alimentación de corriente continua, y generalmente la negativa se conecta a la terminal o patilla, la cual se señala con la sigla GND, mientras que el positivo se señala mediante las siglas VCC. En el caso de la familia TTL, necesita una alimentación de 5 voltios que va entre 4.75 voltios a 5.25 voltios. Y para la familia CMOS, esta se encuentra en un rango de 3 voltios a 18 voltios. Niveles de tensión de entrada y de salida. Estos indican el rango de tensión que nos permite introducir en la entrada de una compuerta lógica para que ésta pueda ser interpretada como un estado lógico alto o bajo, y que ésta pueda variar en un pequeño margen, teniendo en cuenta de que un estado lógico alto será un 1 y un estado lógico bajo será un 0. Y estos rasgos vienen representados en la datasheet, donde encontraremos el rango mínimo y el rango máximo. Ahora, la inmunidad al ruido. El ruido sucede normalmente cuando existe alguna fluctuación no deseada en la tensión que se maneja en la puerta lógica, lo que causa normalmente que la corriente varíe de forma abrupta, y esto puede ocasionar algún error y hacer que la salida tenga un cambio. Ponemos por ejemplo que el valor mínimo para una salida de un estado lógico alto es X. Si debido a estas fluctuaciones entra menos de la cantidad requerida, terminaremos teniendo un estado cero. Entonces vemos que en este momento el ruido está afectando directamente a la salida. Entonces la inmunidad al ruido se interpreta como la capacidad del circuito de resistir dicho ruido sin que se vea afectado el valor de la salida. Y de esta forma se calcula cuál es la resistencia al ruido, tanto para niveles altos como para niveles bajos. Ahora, la disipación de potencia. Esta también se encuentra indicada en el datasheet e indica la cantidad de potencia en milivoltios que resisten las compuertas lógicas en el integrado. Y en caso de sobrepasar este valor, el circuito se sobrecalentará y puede llegar a dañar los dispositivos. La capacidad de carga. Esta se refiere al número de compuertas lógicas que se pueden conectar a la salida de otra perteneciente a la misma familia lógica. Y el retardo de propagación es el análisis del tiempo que transcurre desde el momento en que se aplica la señal de entrada de una compuerta lógica hasta que se obtiene un valor lógico como salida. Es decir, que desde el momento en el que recibe señal hasta el momento en el que recibimos el valor de salida, ese es el retardo de propagación. Ahora nos centraremos en la familia lógica LTT o Transistor Logic. En español sería lógica de transistor a transistor,
y esta está formada por resistencias, diodos y por transistores bipolares. Esta familia ha predominado en el mercado debido a su bajo costo y a una gran variedad de circuitos diseñados para casas comerciales. Como se dijo anteriormente, admiten una alimentación de 5 voltios con un rango entre 4.75 voltios a 5.25 voltios. Y ahora la familia CMOS, o Complementary Metal Oxide Semiconductor, que sería semiconductor complementario de óxido metálico, construye sus puertas lógicas utilizando transistores unipolares MOSFET de canal N y P, o sea, canal N y canal P. Al mencionar complementario, nos estamos refiriendo a la utilización de dos tipos de transistores en el circuito de salida, donde se hace uso del MOSFET tanto en el canal N como en el canal P en el mismo circuito. Estos suelen ser más baratos al referirnos a sistemas, puesto que los circuitos suelen ser más pequeños y por ende requieren menos regulación. También estos no utilizan tanta potencia, pero también son más propensos a sufrir daños por descargas electrostáticas. Ahora, algunas diferencias entre la familia TTL y CMOS, podemos encontrar la principal, ¿no?, que es el precio, que como se mencionó antes, la CMOS es más barato en cuanto a nivel de sistema nos referimos. La familia TTL, también como se mencionó antes, suele utilizarse mucho para la creación de circuitos para casas comerciales. El CMOS cuenta con una mejor tolerancia al ruido. La familia TTL suele tener un retraso de propagación aproximadamente de entre 10 milisegundos, mientras que en la familia CMOS suele ser entre unos 20 y 50 milisegundos. Cuando hablamos de la temperatura con la que puede trabajar la familia TTL, específicamente con la serie 74, esta puede resistir una temperatura de entre 0 grados a 74 grados, mientras que en el CMOS esta puede trabajar entre temperaturas de menos 40 grados centígrados hasta 85 grados centígrados. La familia TTL está compuesta por transistores bipolares, mientras que la familia CMOS está compuesta por transistores MOSFET. Y eso ha sido todo en cuanto a las familias lógicas.